Bienvenidos a Revive. Estoy seguro de que hoy vamos a disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hola, buenos días, hermanos y amigos de Revive. En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, de pruebas, de dificultades, a veces podemos caer en el desánimo. Pero en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar una palabra de ánimo y de esperanza. Así que me gustaría dejaros unos versículos que encontramos en Filipenses, en el capítulo 4, los versículos 8 y 9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que Dios os bendiga y os dé un buen día. Hola, gente de Revive alrededores, os saludamos un domingo más desde Moaña, Galicia. Esperamos que estéis bien, que el virus no os afecte demasiado, que tengáis una vida más o menos normal, que escapéis de la enfermedad. Os echamos mucho de menos, estamos deseando, como todos vosotros, volver a nuestras actividades normales y especiales en Revive. Queremos mandar también un saludo a todos los niños. Esperamos que os esté gustando mucho Revive Max. Y queremos contaros algo especial, y es que hoy salimos para Madrid con esta pequeña, porque vamos al Hospital Niño Jesús y le van a hacer unas cuantas pruebas, a ver si hay algún tratamiento para ella. Así que os damos muchísimas gracias por estar orando siempre y os pedimos más oración, ¿vale? Que nos acompañéis estos días y os iremos contando qué tal va. Bueno, un saludo muy grande y os echamos muchísimo de menos. Adiós. ¡Chao! A todos nuestros amados hermanos de la Iglesia Evangélica Revive en Vigo, España. Es un placer enorme conectarnos con ustedes. Nos traen tantos recuerdos de nuestro viaje el año pasado, nos traen tantas alegrías que hemos vivido juntos, tantas actividades, tantas conferencias, qué hermosos momentos. A veces pienso que en este momento de pandemia y de estar alejados, nos unió más a los hijos de Dios, porque el hecho de extrañar y de no estar en conjunto con otros hermanos nos hace el momento en que nos juntamos súper profundo y poderoso en amor. Y esto nos pasa a Tito y a mí en este momento. Sentimos un amor profundo por todos ustedes y nunca jamás vamos a olvidar lo que hemos vivido en ese lugar. Dios nos llevó, fue un propósito de Él y sabemos que Él tenía un plan y que lo cumplió a full, como hace siempre. Los amamos, les deseamos lo mejor y mi esposo Tito va a decir unas palabras y va a leer unos versículos para ustedes. Sí, realmente damos gracias a Dios que fuimos el año pasado, porque este año hubiese sido imposible el viajar a Europa. Sí, tal cual. Por eso, y qué provechoso fue esa visita, conocerlos a ustedes, conocer a la iglesia y conocer otras iglesias donde vos, Walter, nos llevabas por todos lados con el coche. Así que realmente estamos agradecidos a Dios y tan contentos de haber tenido esa experiencia preciosa. Por eso voy a leer unos versículos de la Sagrada Escritura que siempre nos hace tan bien a nosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera Pedro capítulo 4, verso 10. Así que realmente que el Señor los fortalezca, que nos fortalezca a todos. Después de esta pandemia que ha sido tan mundial, tan generalizada y que nunca había sucedido, pero que Dios la permitió, pero Dios también nos guardó a cada uno.
Y la experiencia de las iglesias, de todas las iglesias, es que realmente en esta pandemia el Evangelio pudo entrar a los hogares por medio del Zoom, ese medio tecnológico tan importante. Así que gracias a Dios. Les mandamos un beso enorme, un abrazo fuerte, apretado a cada uno de ustedes y los recordamos con mucho cariño. Un beso. Chao. Estamos estudiando en estas últimas semanas los 7 milagros que tenemos registrados en el Evangelio de Juan, y si hasta ahora había quedado bien claro que Jesús es el Hijo de Dios, con el que vamos a ver hoy ya no puede haber ninguna duda. Realmente resucitar a una persona es algo completamente sobrenatural. Creo que fue Cervantes que escribió en el Quijote una frase muy española que dice que todo tiene remedio menos la muerte, pero Jesús nos demostró que no es verdad, que incluso la muerte tiene remedio. El Evangelio de Juan fue escrito, el mismo evangelista lo dice, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 30 y 31 del capítulo 20 encontramos estas palabras: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y porque es el Hijo de Dios, tiene poder para salvar. Hay una canción de Hillsong Worship compuesta en el año 2006 por Ben Fielding y Reuben Morgan que se titula así: Poderoso para salvar. Y en una entrevista en el año 2012, Ben Fielding nos explica que esta canción surgió no como resultado de un momento o una circunstancia concreta, sino por la suma de momentos y circunstancias que además en su iglesia necesitaban en aquel momento. Esta canción nos explica de las palabras del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17, donde dice: el Señor tu Dios está contigo, Él es poderoso y salva, se regocija por ti con alegría, su amor te renovará, saltará de júbilo por ti. Dios está con nosotros, se deleita en nosotros y su corazón está con nosotros. Esto decía Ben Fielding en esta entrevista. Jesús está cerca de nosotros y tiene poder para salvar. Hace una fiesta cada vez que una persona se salva. Nos ama profundamente y en silencio. Es ese amor que nunca defrauda, un amor que nunca falla, que todos necesitamos en nuestra vida. Y así comienza esta canción que os invito a cantar para alabar al Señor en esta mañana. Jesús la muerte venció, en la muerte aún con mis temores, sé que me aceptas. Seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo.
Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Creo que uno de los mayores problemas hoy en día es que hay muchas personas que no son conscientes de que necesitan la salvación que Cristo ofrece. Realmente no sienten que necesiten ser salvados de nada. Y algo parecido sucedía en tiempos de Jesús. El mismo Juan nos lo relata en el capítulo 8, cuando nos dice que había algunas personas que seguían a Jesús, incluso nos dice que habían creído en Él, pero Jesús se dirige a estas personas y les dice que son esclavos, que no son libres. Y esto incluso les llega a ofender. Pero Jesús está hablando aquí de una esclavitud espiritual, porque les dice que todos ellos, al igual que todos nosotros, somos esclavos del pecado. Y dice algo tremendo allí también, en el versículo 36 del capítulo 8. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de verdad, no como ellos pensaban. Y dice algo más muy importante también, y es que la diferencia entre ser esclavo y ser libre es la diferencia entre ser miembro de la familia o no ser miembro de la familia. Dice que los esclavos no pertenecen a la familia, pero los hijos se quedan en la casa para siempre, porque sí pertenecen a la familia. Y estas frases de Jesús inspiraron otra vez a Ben Fielding y a Reuben Morgan a escribir otra preciosa canción, esta de hace solo 2 años, en el año 2018. Y la canción se titula ¿Quién dices que soy? En palabras del propio Ben Fielding, esta es toda una declaración de identidad. A quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Soy un hijo de Dios, sí lo soy. Dice también que es muy importante que recordemos a menudo quiénes somos y que le encanta escuchar a los niños cantando esta canción, porque hay muchas circunstancias en la vida que nos hacen cuestionarnos realmente nuestra identidad, y que es en esas circunstancias cuando es muy importante que recordemos quiénes somos, que somos escogidos, que somos perdonados, que somos amados y que Dios nos ve como hijos suyos. Realmente somos quien Dios dice que somos. Yo soy quien Dios dice que soy. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
hijo de Dios, sí lo soy. Y hay algo que también es a veces bastante difícil de entender para algunas personas, y es que la salvación que Cristo nos ofrece es un regalo. No se puede comprar, no podemos hacer absolutamente nada para ganar o merecer la salvación que Cristo nos ofrece. Es por gracia, es un regalo. Es un regalo que recibimos por fe si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el único que tiene poder para salvar y el único que tiene poder para hacernos libres de verdad. Y siempre que pienso en esto, no puedo evitar pensar en uno de los hombres que tal vez entendió mejor esto en su vida, y es John Newton, pastor de una pequeña iglesia en un pueblo de Inglaterra durante casi 20 años, donde predicó el mensaje del Evangelio fervientemente, un hombre que compuso cientos de himnos y que luchó además en los años finales de su vida en favor de la abolición de la esclavitud, apoyando a William Wilberforce en una campaña para erradicar el comercio de esclavos en el Imperio Británico. Claro, si solo vemos esta parte de su vida podríamos pensar que realmente es un hombre que podría merecer la salvación, pero la realidad es que para llegar hasta aquí Dios tuvo que hacer un verdadero milagro en su vida. Cuando tenía solo 11 años empezó a trabajar en la marina mercante con su padre, y en este tiempo se fue forjando su mal carácter, se olvidó de todo lo que su madre le había enseñado en su niñez, y que falleció cuando él tenía 7 años. Y con 19 años su padre lo forzó para alistarse en la marina, pero él desertó y por causa de esto fue castigado, recibió una humillación pública muy severa, y por esto decidió enrolarse en un barco negrero que lo llevó a Sierra Leona. Allí en Sierra Leona se convirtió en el agente de un comerciante de esclavos, y durante los siguientes 4 años, poco a poco, se convirtió en uno de los más despreciables y terribles traficantes de esclavos, cometiendo verdaderas atrocidades con ellos hasta el punto de que incluso su propia tripulación lo despreciaba. Pero un mes de marzo, en el año 1748, durante una fuerte tormenta en la que había dado prácticamente por perdido el barco, y mientras intentaba achicar agua junto con los marineros, aquel hombre que blasfemaba continuamente de repente exclamó: «Si esto no funciona, que Dios tenga misericordia de nosotros». Y enseguida se sorprendió a sí mismo, porque pensó: ¿qué misericordia puede haber para mí? Y aquella tormenta pasó y el barco se salvó, y más tarde en su camarote, reflexionando acerca de todo esto, llegó a la conclusión de que efectivamente Dios había tenido misericordia de él y de que solo por la gracia de Dios estaba vivo. Siguió navegando, aunque de una manera muy diferente, a partir de aquel momento, pero pocos años después dejó el mar para dedicarse a estudiar la Biblia. Uno de los himnos que escribió, basado en su historia personal, se ha convertido en uno de los más conocidos en todo el mundo, Amazing Grace, Sublime Gracia. Y os invito a cantar este himno, esta canción, poniendo atención a cada una de las palabras que escribió. Cuando ya era muy mayor, poco antes de partir a la presencia del Señor, dijo: «Mi mente, mi memoria prácticamente se ha ido, pero recuerdo 2 cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador». Sublime gracia del Señor, que a mí me transformó. Perdido estaba, mas Jesús me halló y me salvó.
Buenos días. Llegamos al último estudio en esta serie sobre los 7 milagros que recoge el Evangelio según Juan. Como uno de sus discípulos, él fue testigo directo de la vida y el ministerio terrenal de Jesús. Además, formaba parte del círculo más íntimo junto con su hermano Santiago y Pedro. Por eso va a relatar algunas cosas que solamente ellos tres presenciaron. Él mismo tiene que reconocer al finalizar su relato que era imposible incluir en un solo libro todo lo que Jesús hizo y dijo. Capítulo 21, versículos 24 y 25. Así que la selección que hace da a su relato un carácter y un contenido diferente de los otros 3 evangelios. Hay material que solamente encontramos en el Evangelio según Juan y uno de ellos es el pasaje que tenemos delante en esta mañana, y esto es algo que nos sorprende, como otras cosas que también veremos a lo largo de esta exposición. Podríamos decir en varios sentidos que nos encontramos ante el milagro definitivo. Es el último, cronológicamente, que relata Juan, y también cronológicamente es el último antes de comenzar todo el proceso que culmina con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, en cuanto al problema que soluciona, es un sello final y definitivo de que Jesús era realmente quien decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos visto a lo largo de estas semanas cómo Él ya ha demostrado que es capaz de proveer lo necesario para el sustento del ser humano, multiplicando los panes y los peces o transformando el agua en vino. También es capaz de sanar toda enfermedad. No importa el tiempo que se lleva sufriendo, incluso es capaz de rehacer un órgano que nunca ha funcionado, como veíamos la semana pasada con Roberto. Además, ni tan siquiera es necesario que Él esté presente para hacerlo. Puede hacerlo a distancia. También ha demostrado su poder sobre los elementos y la naturaleza, andando sobre el agua y calmando la tempestad. Ahora Jesús va a enfrentar a la muerte, un enemigo invencible para el ser humano e incapaz de ser dominada por él. La gente que me conoce, pues saben que soy un poquito friki, y aquellos que no me conocéis, pues echando un pequeño vistazo a algunas cosas que siempre están en mi despacho, podréis pensar que es así, y todavía más viendo la cabecera de este mensaje. Quiero dar las gracias a Fernando Plo por todo el trabajo que ha hecho, aunque creo que esta vez, más que trabajo, pues ha sido un entretenimiento para él. Y una de las cosas que a mí me gustan son los videojuegos. Muchas veces en los videojuegos, pues lo que hay que hacer es ir pasando diferentes fases. Te vas enfrentando a enemigos que poco a poco van aumentando su dificultad. Tras unas cuantas fases, normalmente nos solemos encontrar lo que se denomina un boss o un jefe. Este suele ser un enemigo que es más fuerte y que es más difícil de derrotar que el resto. Y normalmente cuando llegamos al final de un juego para terminarlo, hay que vencer a un jefe final, a un boss final. Y a veces pues es imposible vencerlo y tenemos que dejar el juego. De hecho, ha habido algunos juegos que yo he sido incapaz de terminar por no ser capaz de vencer a ese boss final, ni utilizando pues todo tipo de trucos, de consejos o de orientaciones. En cierto modo, nuestra vida es como un videojuego. Nos enfrentamos a rivales, a enemigos, a circunstancias, a diferentes problemas que nos van surgiendo, que de una u otra manera los vamos solventando. Pero al final siempre nos vamos a encontrar con el mismo enemigo final, un enemigo terrible, invencible, que no es otro que la muerte. Aparte de Jesús, ningún ser humano ha sido capaz de derrotarla. Y no solamente en otros, sino incluso en sí mismo el Señor fue capaz de derrotar a la muerte. Es interesante ver cómo Juan es el único que relata la resurrección de Lázaro, pero es la tercera resurrección que el Señor hace. Jesús ha resucitado a la hija de Jairo, Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8. Y ha resucitado también al hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7. La primera, la hija de Jairo, hacía pocos momentos que había muerto, mientras que el hijo de la viuda estaba siendo llevado a su sepultura. Así que, aunque similar en esencia, es distinto y, por decirlo de alguna manera, lo supera. La nota triste es que este milagro
fue la gota que colmó el vaso de la ira de los líderes judíos. En el pasaje inmediatamente posterior, encontramos a los principales de los judíos comenzando a organizar el complot para prender a Jesús. El pasaje de meditación esta mañana lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 47, y como es un pasaje muy largo, yo os voy a proponer una cosa. Le dais un momentito al pause y podéis leer primero los versículos del 1 al 16, y así podemos comentar el primer punto. El primer punto sería, pues, unas circunstancias desafortunadas. Supongo que a muchos de vosotros os suena lo que se llama la ley de Murphy. Dice algo tan sencillo como que si algo puede salir mal, saldrá mal. Si se te cae la tostada, siempre caerá del lado de la mantequilla. Y cuando vemos el desarrollo de los acontecimientos, podríamos llegar a la conclusión de que la muerte de Lázaro es la culminación de una serie de situaciones y de actuaciones muy desdichadas y algo desafortunadas. Betania era una aldea que estaba muy cerca de Jerusalén. Nos dice que estaba como unos 15 estadios de distancia, lo que vendría siendo entre 2,5 y 3 kilómetros. Una distancia que podemos hacer cómodamente en unos 45 minutos caminando. Por esa cercanía, Jesús acudía allí frecuentemente a descansar en casa de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. No sabemos nada acerca de su familia, pero es muy interesante que nunca se menciona a sus padres o a sus cónyuges. Pero Jesús no iba allí solamente por la cercanía, sino porque les unía una grandísima amistad. Es algo que afirman las hermanas cuando envían a buscar a Jesús. Es algo que afirma el mismo apóstol Juan. E incluso más tarde los mismos judíos tienen que reconocer que realmente Jesús amaba mucho a Lázaro y a aquella familia. Las cosas empiezan a salir mal. Y lo primero que sale mal es que Lázaro enferma cuando Jesús no está allí. Si se hubiera puesto mal con él presente, pues aquello se hubiera solucionado inmediatamente y no hubiera habido más historia. Pero Jesús no está allí. Y ante la gravedad que va tomando la enfermedad de Lázaro, sus hermanas envían a buscar ayuda a Jesús. Ellas están seguras de que él puede resolverlo con su poder y además lo hacen apelando a esa amistad que existía entre ellos. Jesús está muy cerca. No está en la zona de Galilea. Así que seguro que al enterarse dejaría lo que estaba haciendo y rápidamente iría a Betania y arreglaría la situación. En un par de horas, Jesús era un hombre joven, estaría allí, aquello se podría arreglar muy rápido. Pero de forma sorprendente, Jesús no sale disparado al escuchar las noticias, sino que nos dice que se queda allí 2 días más. Incluso nos dice en el versículo 4 que afirma que esta enfermedad no es para muerte. Seguro que aquellos que estaban cerca de Jesús pensaban, bueno, seguro que sabe que no es una cosa muy grave y por eso todavía no va. Él sabe lo que hace y seguro que va a acudir a tiempo antes de que pase lo peor. Claro, también podía haberle sanado a distancia, ya lo hemos visto que Jesús podía hacerlo. Pero Jesús tiene bien claro que Lázaro va a morir y así lo anuncia sin haber recibido ningún aviso de que había muerto. Así que es una historia que termina mal. El desenlace es fatal y Lázaro muere. Todo lo que podía haber salido mal, ha salido mal. Y el resultado, como veremos más adelante, es demoledor para aquella familia. ¿Estaba todo descontrolado? ¿O estaba todo bajo control? Claro, la respuesta ahora es muy fácil, porque conocemos cómo acaba la historia. Pero, ¿qué pensaríamos si hubiéramos estado allí? ¿Hubiéramos pensado igual que lo que pensamos ahora? Porque quizás desde un punto de vista meramente humano, parece un cúmulo de despropósitos, y que especialmente se hubiera esperado otra cosa de Jesús. De hecho, es una de las cosas que le echan en cara cuando al acudir al sepulcro, Jesús llora ante la tumba de su amigo. Pero la perspectiva del tiempo nos permite reconocer que había un plan maravilloso, que además de solucionar el problema de la enfermedad de Lázaro, sería una tremenda manifestación del poder de Dios. Y esto es algo que nos pasa muchas veces. Observamos nuestra vida, observamos nuestras circunstancias,
observamos nuestros problemas y pensamos quizás que Dios se ha olvidado de nosotros, o que parece que no le importa lo que nos ocurre. Todo nos parece un caos, todo nos parece un cúmulo de despropósitos en los que Dios parece que se encuentra totalmente ajeno. Nuestra fe se tambalea, surgen las dudas, pero con la perspectiva del tiempo, esas situaciones terminan cobrando sentido de una forma maravillosa y fortalecen nuestra fe y traen gloria a Dios. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio en nuestras vidas de un Dios al que le importamos, a un Dios que es fiel en sus promesas para con los suyos. Así que es muy importante que sepamos descansar en el hecho de que Dios tiene todo bajo su control y que lo que Él permite es finalmente para su gloria. En segundo lugar, encontramos unas consecuencias demoledoras, versículos 17 al 37. Podéis leerlo y seguimos. Las tremendas implicaciones de la muerte humana son unas consecuencias realmente demoledoras. Como decíamos antes, no hay mención de padres, cónyuges o hijos. Es posible que en el pasado ya hubieran sufrido el tremendo golpe de la muerte de un ser querido. Además de perder a su hermano, quedaban totalmente desamparadas. No era habitual que una mujer trabajara para su sustento. La muerte no solamente afecta en cuanto a los sentimientos y en cuanto a las relaciones, sino que también muchas veces tiene unos tremendos efectos de índole práctica sobre nuestras vidas. Cuando vemos la reacción de ambas hermanas ante la misma situación, encontramos similitudes y diferencias. Bueno, ya lo hemos visto en el relato de Lucas 10, como Marta y María tenían formas diferentes de ver y de actuar en la vida. Pero ambas tienen muy claro que Jesús podía haber solucionado el asunto. ¿Hay reproche a Jesús? Bueno, nadie se pone de acuerdo. Los comentaristas y eruditos que saben muchísimo más que yo no se ponen de acuerdo, así que no seré yo el que dé la palabra final. Así que no podemos afirmarlo, pero tampoco podemos descartar de que hubiera un cierto reproche hacia Jesús. Lo primero que vemos es la actitud de Marta. Marta es una mujer con iniciativa, una mujer con temperamento. Y cuando escucha que Jesús está llegando, sale inmediatamente en su busca. Algunos opinan que lo hace para echarle en cara su ausencia, mientras que otros lo opinan que lo hace para preparar el camino o para anticipar lo que se va a encontrar cuando llegue a la casa de ellos allí en Betania. Encontramos una conversación larga y con mucho contenido. Y es muy interesante que aunque normalmente Marta estaba pues muy pendiente de lo que era la intendencia, se ve que también tenía el oído atento. Vemos una mujer con esperanza, a pesar de la tristeza que sin duda le embargaba por la pérdida de su hermano. Ella no esperaba que Jesús fuera a resucitarle. Él entiende cuando Jesús habla con ella que se está refiriendo a la futura resurrección de los muertos para vida eterna. Hay una declaración tremenda y contundente de Marta. Jesús no solamente era su amigo, ni solamente era un maestro, sino que le reconoce como Dios y como Mesías. Luego encontramos la actitud de María. Ante la misma noticia, en primera instancia, pues decide quedarse en casa. Pero en cuanto Marta regresa para decirle que Jesús le llama, algo que no aparece en el pasaje, inmediatamente va a su encuentro. María debería de estar llorando amargamente en casa, porque aquellos que les están acompañando, cuando la ven salir tan apresuradamente, piensan que va a seguir llorando en el sepulcro de su hermano Lázaro. El encuentro entre María y Jesús es tremendamente emotivo. Esta mujer se arroja a los pies de Jesús llorando y hace la misma afirmación que antes hizo Marta, pero es incapaz de articular más palabra. La actitud de los demás, de los judíos, de aquellos que estaban junto a ellas. Al estar cerca de Jerusalén, muchas personas habían acudido allí para darles el pésame y para consolarlas. Debían de ser personas
muy conocidas y sin duda alguna la muerte de Lázaro debía ser un suceso traumático y que había impactado mucho en la vida de las personas de Jerusalén. Seguro que allí había de todo. Habría personas que realmente sentían esta muerte y que se interesaban sinceramente por Marta y María. Seguramente también había curiosos y, como nos dice el relato, también había personas que estaban allí para ver qué pasaba, para informar a los fariseos de lo que estaba ocurriendo. De hecho, nada más resucitar a Lázaro, acuden a Jerusalén a informar a los fariseos, quienes definitivamente se ponen en acción para matar a Jesús. Pero lo que más me llama la atención en este pasaje es cómo afecta esta situación a los sentimientos de Jesús. Jesús no es alguien impasible. Desgraciadamente, la imagen que tenemos de él a través de la pintura, de la escultura o incluso el cine es de alguien a quien parece no afectarle lo que pasa a su alrededor. Digo yo muchas veces que tenemos la imagen de él un poco como Horatio, el de CSI, que siempre tiene la misma cara, no importa lo que ocurra. Pase algo alegre, pase algo triste, su cara pues es inmutable. Sin embargo, la palabra muestra a Jesús como un ser humano, capaz de simpatizar y de empatizar con las situaciones de alegría y de tristeza de los demás. En esta ocasión le vemos profundamente emocionado, en medio de lo que significa la muerte de alguien amado, y al ver el dolor y el sufrimiento de sus más cercanos, que también son amigos suyos. Jesús se conmueve profundamente. Jesús se estremece al ver llorar a María y a todos los que le acompañan. Incluso él mismo llora. Es muy interesante que la palabra que aparece en el original solamente aparece aquí. Es un llorar derramando lágrimas en silencio, sin prorrumpir en otro tipo de expresiones de dolor. No es un espectáculo, no es una apariencia, no es un dolor de cara a la galería, sino la expresión de un sentimiento profundo de tristeza. Jesús era Dios, pero también era hombre, y él experimentó todos nuestros mismos quebrantos, incluso el de la pérdida de un ser querido. No lo sabemos con certeza, pero al no encontrar tampoco en el relato bíblico ninguna mención de José, su padre, podríamos pensar que probablemente murió antes de comenzar su ministerio. Y ese mismo sentimiento de conmoción lo experimenta cuando se dirige al lugar donde su amigo ha sido sepultado. Son terribles los efectos de la muerte. Vemos como todos los que están en medio y alrededor de aquella circunstancia van a experimentar el dolor y la tristeza de lo que implica la muerte. Y es muy importante decir una cosa. Aunque el creyente tenemos esperanza de vida eterna, sentimos dolor y tristeza ante lo que significa la separación de un ser querido. No es algo que descalifique al creyente para nada. Es algo que es totalmente natural y que en ninguna manera puede ser condenable. Jesús mismo manifestó este dolor. Jesús mismo no condenó las lágrimas de María. A veces alguien de nuestra familia parte hacia un lugar lejano y va a pasar un tiempo que no lo vamos a ver, aunque podemos verlo hoy con estos medios tecnológicos que tenemos y probablemente podremos verlo más adelante. Y lloramos ante lo que significa la separación de ese ser querido. ¿Cuánto más cuando una persona a quien queremos parte de una forma más definitiva cuando pasa por la muerte? Es importante decir que en la Biblia la muerte no es terminación, aniquilación o extinción, sino que la muerte es separación. De hecho, va a mostrar tres tipos de muerte en base a esta idea básica. Por un lado está lo que hemos visto hasta ahora, la muerte física, que eso no es otra cosa que la separación entre la parte espiritual y la parte material del ser humano cuando el cuerpo físico deja de realizar sus funciones vitales. También encontramos lo que llamamos muerte espiritual,
que consiste en el estado posicional de separación que existe entre Dios y el hombre a causa de nuestro pecado. Por último, encontramos la muerte eterna o muerte segunda, que nos habla de una separación futura y definitiva de Dios, de todos los que rechacen la oferta de salvación a través de Jesucristo como única solución a este pecado. La muerte en sus tres dimensiones entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva. Dios les dijo que el día que comieran del fruto que le había dicho que no comieran, morirían. Génesis capítulo 2, versículo 17. Ni Adán ni Eva murieron físicamente en ese instante, sino que siguieron viviendo muchos años. Pero sí que en ese mismo instante experimentaron la muerte espiritual, la separación de Dios. Y ese pecado que entró en el mundo a través de nuestros primeros padres ha traído y sigue trayendo y seguirá trayendo mientras el Señor no venga a reinar muchísimas y terribles consecuencias. El mundo en el que vivimos está trastornado por el pecado. La creación de Dios está trastornada por el pecado. Muchas consecuencias. Pero sin duda, la muerte, en todas sus dimensiones, es la más grave y terrible, tanto por efecto como por consecuencias. Finalmente encontramos una conclusión definitiva y podéis leer los versículos del 38 al final del capítulo 11 de Juan. Encontramos un hecho irrefutable. Decíamos que es la tercera resurrección que Jesús realiza, pero los elementos que intervienen hacen que no podamos llegar a otra conclusión de que se trata de un milagro. La hija de Jairo resucitó recién fallecida, aún todavía estaba en su propia casa, aún estaba en su propia habitación. El hijo de la viuda de Naín es resucitado camino del sepulcro, algo que los judíos hacían a las pocas horas. No existía lo que normalmente hacemos de velar a un cadáver durante un día o incluso más tiempo. Quizá alguno podría argumentar que realmente no estaban muertos, que hubo una coincidencia, que el encuentro con Jesús o la aparición con Jesús coincidió en el momento en que ellos recobran sus signos vitales. Pero en este sentido, la resurrección de Lázaro es completamente diferente, porque nos dice la palabra que cuando Jesús llega al sepulcro, Lázaro ya hacía 4 días que había muerto. Empieza a cobrar sentido todo este retraso, toda esta demora que el Señor Jesucristo emprende para no sanar a Lázaro mientras aún está vivo. Lázaro ya había sido preparado para el sepulcro, Lázaro ya había sido puesto allí. Incluso cuando Jesús les dice que quiten la piedra, les dice, mira, Señor, ya empieza a oler, el cadáver empieza a descomponerse. Es muy interesante ver lo que pensaban los judíos acerca de la muerte. Una de las cosas que ellos creían era que durante los 3 días siguientes a la muerte de una persona, su espíritu todavía seguía rondando el cuerpo. Y que durante esos 3 días, esa persona quizás podía volver a la vida. Pero que si pasaban esos 3 días, eso quería decir que estaba verdaderamente muerto y que su espíritu ya se había alejado. De manera que la demora de Jesús tiene un objetivo: dejar totalmente sin argumento a sus enemigos. Era probablemente la señal más poderosa que podía hacer como Mesías. Más adelante lo hará en sí mismo, también esperando 3 días para resucitar de entre los muertos. Cuando Jesús manda que se quite la piedra y se quita la piedra que tapa el sepulcro, Jesús se acerca y ora al Padre. Y después de esta oración, llama a Lázaro por su nombre. Y éste sale del sepulcro, todavía limitado en sus movimientos por la mortaja. Siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho simplemente, sal fuera? Y no hubiera dicho, Lázaro, ven fuera. Creo que habrían vuelto a la vida todos los que estaban en aquel cementerio. A Jesús no hay tumba que se le resista, incluida la suya propia. Y Jesús se presenta como el único remedio a la muerte. El poder de Jesús,
sobre la muerte física fue demostrado durante su vida y ministerio de forma irrefutable. No una ni dos, sino 3 veces el Señor Jesucristo dio vida a personas que ya estaban muertas. La muerte física termina alcanzando a todos los seres humanos. Es cierto que los avances en la medicina o en la higiene o en la ciencia hacen que tengamos una mayor esperanza de vida y que tengamos mayores recursos para luchar contra la muerte. Pero no importa, tarde o temprano, es algo que nos terminará alcanzando a todos, a no ser que el Señor venga a buscar a su iglesia antes de que esto nos ocurra. Pero las otras 2 muertes no pueden ser evitadas. Ni tan siquiera pueden ser paliadas, ni tan siquiera pueden ser retrasadas por el hombre. El apóstol Pablo declara de forma tajante que todos nosotros, que todos los seres humanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Estamos apartados y alejados de Dios a causa de nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer para solucionarlo por nosotros mismos en nuestra vida. Ni la religión, ni las buenas obras, ni el dinero pueden lograrlo. Por esto, lo único que nos espera una vez que pasemos por la muerte física es llegar a la muerte segunda, la condenación eterna, la eterna separación de Dios. Porque no existe una cosa tal como la aniquilación del alma. Ojalá así fuera. Ojalá pues existiera la nada. Pero la Biblia no habla así. La Biblia habla de una condenación eterna, de un estado de alejamiento total, definitivo y completamente irresoluble de la presencia de Dios. Y ya no hay nada que alguien pueda hacer por nosotros tras nuestra muerte para cambiar esta situación. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, puede interceder por nosotros para arreglar esta situación. Solo hay una manera de vencer la muerte, de derrotar al enemigo final. Y solamente una persona lo ha hecho y lo puede hacer. Y esa persona no es otra que Jesucristo. Solamente aceptándole en tu vida puedes tener la seguridad de disfrutar los efectos de esa victoria que Él ganó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y solamente lo puedes hacer mientras Dios te concede el regalo de seguir vivo. Cada día que pasa, cada día que abres los ojos, es una nueva oportunidad que Dios te da para arreglar cuentas con Él. Por medio de Jesucristo. Para poder tener esperanza, no de muerte eterna, sino de vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio. Juan escribió su relato, su Evangelio, para que sus lectores creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tuvieran vida en su nombre. Y ese es el mismo propósito que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de los que hemos tenido el privilegio y también la responsabilidad de compartir esta serie de estudios. Que lleguemos o que lleguéis a conocer a Jesús como el Salvador y el Señor de vuestras vidas. Que el Espíritu Santo obre con poder en la vida de cada persona que escucha la palabra de Dios, para que podáis recibir el regalo del perdón de los pecados y de la vida eterna en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que el Señor os bendiga. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 4, en su segunda carta, les decía que el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que hizo resplandecer en nuestros corazones la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta mañana hemos estado meditando sobre un milagro extraordinario, la resurrección de Lázaro. Y las palabras de Jesús a Marta conmueven nuestros corazones. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fue Moisés el primero que le pidió a Dios el poder ver su gloria. Este es un anhelo que ha estado en el corazón de los seres humanos, pero de una manera especial, Moisés, que disfrutaba aquella intimidad íntima con Dios, le pidió
que le permitiese experimentar algo tan extraordinario. Y Dios se lo concedió. Unos años más tarde, la gloria de Dios descendió en Jerusalén sobre el templo que Salomón había edificado. Pero siglos después, dado que el pueblo de Israel se había rebelado y había caído en tanto pecado, Ezequiel relata cómo la gloria de Dios abandona el templo y abandona la ciudad. Pero más tarde la gloria de Dios regresaría, y no en la manera que nosotros lo esperásemos, ni siquiera el pueblo de Israel. Entró en el templo en los brazos de una dulce muchacha, muy jovencita, llamada María, que junto a José llegaba hasta el templo para cumplir con las demandas de la ley. Y es lo que nosotros estamos celebrando en estos días en los que la Navidad se va acercando. Las ciudades comienzan a iluminarse y también nuestras casas. Pero claro, lo más importante es que ese niño que había nacido en Belén y que era el portador de la gloria de Dios porque venía a derramar su gracia y su verdad en nuestros corazones, ese niño que había nacido en un pesebre allí en Belén, haya nacido en cada uno de nuestros corazones. Cuando Él encuentra ese lugar en cada una de nuestras vidas, es entonces que la gloria de Dios resplandece en cada uno de nosotros. Dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es por eso que, porque hemos contemplado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en esta mañana estos símbolos, el pan y el vino, cobran significado para nosotros. Estamos haciendo memoria del Señor Jesucristo, aquel que nos amó y se entregó a la cruz a una muerte cruel, pero derramó allí su sangre, pagando el precio de nuestros pecados. Y de esa manera Dios nos comunicó la justicia de su Hijo, con la cual nos ha revestido y en la cual hoy nos podemos presentar delante de Dios y hacer memoria con gozo en nuestros corazones, entendiendo que este pan nos recuerda el cuerpo de Cristo, roto, traspasado en aquella cruz, y esta copa, la sangre de Cristo, derramada para perdón de nuestros pecados. Os invito en esta mañana, allí en vuestros hogares, a abrir vuestro corazón, inclinar vuestra cabeza, cerrar vuestros ojos y alabar junto conmigo al Señor para tomar así de estos símbolos. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos en esta mañana bendecir tu nombre y tomar de este pan con profunda gratitud en nuestros corazones. El momento más oscuro de la historia de la humanidad se vivió allí en el Monte Calvario, en las afueras de Jerusalén. Era el momento cuando el Hijo de Dios daba su vida traspasado por los clavos en la cruz del Calvario, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero Él allí estaba dando su vida para que nosotros hoy podamos tener vida, una relación personal contigo, y al tomar de este pan damos testimonio de esa comunión, de esa relación en la cual nos gozamos y por la cual nos presentamos delante de ti con adoración y con alabanza en esta mañana. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a partir el pan. Espero que en vuestras casas estéis todos preparados para este momento tan especial. Es el cuerpo del Señor. Él dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. La Escritura nos dice que el Señor también tomó la copa y la dio a sus discípulos, diciendo: bebed, esta es mi sangre, el nuevo pacto para limpieza de los pecados.
Así hemos respondido al deseo del Señor, con gozo celebrando su muerte y su resurrección. Y de esta forma, yendo adelante en nuestras vidas, día a día, tomados de su mano, sabiendo que está con nosotros y que su gloria vive en cada uno de nosotros. A Él le alabamos con todo el corazón. Generalmente cuando hablamos de creer muchas veces entendemos esto como confiar en algo o en alguien, aunque sepamos que existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que esta creencia, esto que creemos, pueda resultar equivocado. Y tengo la sensación de que muchas veces cuando algunas personas nos escuchan a los cristianos decir que creemos en Jesús, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nos entienden en este sentido como una creencia, pero la fe cristiana no es una creencia, la fe cristiana es una certeza. Y como dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque creemos en alguien que siempre dice la verdad, creemos en alguien que es en sí mismo la verdad y que es incluso capaz de vencer a la muerte. Hay un himno con el que me gustaría terminar hoy. Fue escrito por Fanny Crosby, una mujer realmente ejemplar, de la que tenemos mucho que aprender y que nos dejó un legado de miles de canciones que nos muestran la relación tan especial que ella tenía con el Señor. Una persona que además no tuvo una vida nada fácil. Y nos cuenta ella misma en su autobiografía que allá por el año 1873 estaba en casa de su amiga Phoebe Palmer. Phoebe Palmer es una mujer que compuso muchas melodías, muchas de ellas que pusieron música a las letras de Fanny Crosby. Y cuenta que estaba tocando el piano, tocando una melodía, y después de tocarla una o dos veces se dirigió a Fanny Crosby y le dijo: ¿qué te dice esta melodía? Y cuenta Fanny que al instante respondió: me dice, bendita seguridad, soy de Jesús. Oh, qué anticipo de la gloria divina, heredera de la salvación, comprada por Dios, nacida de su espíritu, lavada con su sangre. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabo a mi Salvador todo el día. Soy de Él, no soy esclavo, soy hijo de Dios, y esta es nuestra misma bendita certeza.
en mi la historia.